Ya, mi hermano. Entonces vamos a continuar con la clase que estábamos realizando, el estudio de la clase pasada. Voy a compartir pantalla en este momento. ¿Mm? Me imagino que ya están viendo la pantalla compartida. Ya. Estábamos viendo la semana pasada justamente sobre el estudio de el capítulo 9. El capítulo 9, vamos a retroceder un poquito, sobre nuestra iglesia. Ahí está. Sobre nuestra iglesia. Estábamos viendo lo interesante que es cómo debemos movilizar a los miembros para llevar el Evangelio a distintos lugares, ¿cierto? Que todos nosotros somos parte de un cuerpo de Cristo. ¿Ah? No solamente hay algunos cristianos que hacen algunas cosas, y otros van a la banca, sino que... amén, hermana, ayúdame a aceptarlo, hermano, nomás. Recién estoy viendo el mensaje. Ya, y no solamente los que uno ve muchas veces adelante del púlpito o en el liderazgo, son aquellos que están encargados de hacer que la iglesia, en el fondo, hablándolo como membresía, funcione, sino que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y como todos somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos funciones distintas. Pero dentro de las funciones distintas, también cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos el mismo ministerio, que es el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al hombre con Dios. Amén. Así que nosotros tenemos toda la misma función, la cual es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, tenemos que ir y predicar. No dice predica a veces o cuando tú puedas o cuando creas que es el momento. No, dice que tenemos que estar en todo momento predicando la palabra del Señor. Son buenas nuevas de salvación. ¿Mm? Así que de eso estábamos hablando la semana pasada. ¿Ya? Vimos que Dios era, un pequeño resumen, Dios era dueño del Evangelio, no somos nosotros los dueños del Evangelio, somos solamente mayordomos del Evangelio de Dios, y para poder predicar, para dar a conocer el Evangelio, obviamente lo que debemos hacer es conocerlo. Difícilmente vamos a hablar de algo si no lo conocemos, si no, si no lo hemos vivido, si no nos comportamos como tal también. Entonces debemos conocerlo y necesitamos predicar el Evangelio. Muchas veces no sabemos cómo predicar el Evangelio. Tenemos mucho tiempo en la iglesia, pero no sabemos cómo predicar el Evangelio, cómo exponerle el Evangelio a alguna persona. Y eso estábamos viendo, ¿m? Que Dios era el dueño del Evangelio, somos mayordomos, necesitamos predicar el Evangelio. Y dentro de eso vimos también un poquito los dones espirituales y lo importante que era esta herramienta que Dios nos deja para realizar esta gran tarea que es predicar el Evangelio en todo lugar. Nos deja el bautismo del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y dábamos un ejemplo que me gustó mucho que salía aquí en la cartilla, en la cual decía que para hacer esta tarea tan grande, el ejemplo era de que dejaban a un señor venía y le decía a alguien, a una persona que tenía que sembrar un gran campo, y para sembrar ese gran campo le pasaba un tractor y le pasaba una máquina automática que sembraba la semilla, pero él no ocupaba ninguno de esos dos elementos, sino que solamente solito, ahí con una pala, trataba de sembrar todo. Y él reclamaba porque decía, ¿cómo esta gran tarea que me han dado es imposible para mí? Pero claro, no ocupaba la gran herramienta que le había dado el Señor que le había mandado a realizar esa tarea. Y muchas veces nosotros como cristianos hacemos exactamente lo mismo. ¿Mm? Para eso Dios nos dejó su Espíritu Santo, y nos dio este poder a través del bautismo del Espíritu Santo para realizar esta tarea. ¿Mm? Vimos también cómo se debían planificar un poquito las actividades dentro de la iglesia. Y este estudio lo separaba en cuatro, que era adoración, servicio, enseñanza y compañerismo. Muchas veces uno, como se dice un buen chileno, le carga la mata más a uno, o a dos que a los cuatro, pero acá teníamos que nosotros ver de alguna forma cuál de estos cuatro era el que menos estábamos nosotros atendiendo y poder atenderlo de alguna u otra forma. Entonces para eso uno tenía que hacer un planteamiento, debía juntarse, debía generar algunas estrategias con respecto a estos planes de que veíamos que estaban un poquito más débiles, y eso es lo que debíamos planificar como iglesia para el año. Comenzando
según lo que dice la palabra del Señor, ahí en el libro de los Hechos, primero por Judea, por Jerusalén, después por Judea, por Samaria, hasta lo último en la tierra. O sea, primero debíamos comenzar por nuestra localidad. Muchas veces queremos predicar y nos centramos y es bonito, es bien romántico, nos centramos en predicar en lugares lejanos. Pero lo primero que tenemos que hacer es partir por nuestro hogar, partir por nuestra casa, partir por nuestros vecinos, partir por el lugar que nos rodea y después ir abriendo el campo de evangelización. ¿Mm? Y la iglesia como tal, a los nuevos miembros los tiene que también darle instrucción para que ellos puedan ir a evangelizar. Y a los nuevos que llegan nuevamente los instruye para que vayan a evangelizar. O sea, es un círculo de nunca acabar, en la cual debemos estar movilizando nosotros como iglesia a los nuevos miembros también. La iglesia, y aquí esta es la última lámina que no alcanzamos a ver la semana pasada, porque creo que jugaba Chile y algunos estaban muy apurados. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si alguien por favor me puede ayudar en buscar esta cita bíblica que es 1 Corintios 12:27. Amén. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Amén, amén. Somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y miembro cada uno en particular. Entendemos, como también lo dice la palabra, que todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Si bien nosotros somos la iglesia, las asambleas de Dios de Villa Alemana, eso no quiere decir que somos un cuerpo de Cristo aparte de los otros cuerpos de Cristo, como si hubiese muchos cuerpos de Cristo, sino que nosotros somos solamente una denominación, una congregación, ¿cierto? Con hermanos que nos juntamos en ese lugar para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Pero el cuerpo de Cristo es un cuerpo universal, es un solo cuerpo. Y ahí dice, los talentos y dones especiales de cada hermano son diferentes. Y claro, no todos los hermanos, no todos los hijos de Dios tenemos los mismos talentos y los mismos dones. Claramente, yo no tengo el talento de cantar, hay otros que sí lo tienen, y así el Señor se va nutriendo a los miembros, ¿cierto? A su cuerpo con distintos talentos y distintos dones especiales también. Quise poner aquí una definición. Me gustó mucho esta definición. Muchas veces tenemos la confusión y decimos qué es talento, qué es don, es lo mismo, son distintos, el talento es esto, el don es esto, en realidad esto es gracia, esto viene de tal lado, y buscamos hasta el origen de la palabra para ver de dónde, qué significa, y tratar de marcar una diferencia o ver si los dos son iguales, pero me gustó mucho esta definición, que en este momento no la puedo leer toda porque me corta la pantalla, pero dice don natural, talento y habilidad que son el resultado de circunstancias naturales o humanas. Ahí podemos hacer una diferencia más o menos de qué es un talento, ¿ya? O un don natural. Pero existen también los dones espirituales, que es una manifestación del Espíritu Santo para la vida del creyente, capacitando a una persona para ministrar en formas más allá de su capacitación, perdón, de su capacidad humana. Ahí me gustó mucho estas dos definiciones porque vemos ya una separación cuando hablamos de don espirituales o de un talento o de un don natural. Claramente hay personas que uno ve, nota que tienen un talento natural. Por ejemplo, para la música. Hay personas que incluso están en el mundo y tienen un talento y uno nota que tienen un talento sobrenatural, por así decirlo, una habilidad para la música. Y muchas veces uno dice, sería bonito que él estuviera alabando al Señor con ese talento, con ese talento. Pero no es una manifestación sobrenatural, no es una manifestación del Espíritu Santo en su vida, sino que cuando ya es una forma distinta, espiritual, ya ahí ya es un don, ¿ya? Y ahí estamos hablando de los dones que también nos mencionan las palabras del Señor, que en el libro de Corintios nos menciona 9 tipos de dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Y ahí nos damos cuenta y podemos hacer una pequeña diferencia entre el don natural talento o el don espiritual. Y aquí comienza la clase de hoy, en la cual es enseñando el plan financiero para la iglesia.
Parece que me perdí un poquito en la cartilla. Distribuyendo el trabajo. Y aquí estamos. Mejorando la situación financiera. Enseñando el plan financiero de Dios para la iglesia. Si usted está siguiendo ahí la lectura en el estudio que nosotros le enviamos, queda en la página 185. 185 de este capítulo 9 que estamos pasando desde la semana pasada. Y aquí habla, el plan financiero para la iglesia está estrechamente relacionado con el cumplimiento de la Gran Comisión. Por esta razón, las iglesias que desconocen este plan son incapaces de cumplir con la tarea que Dios le ha dado. De hecho, el no enseñarle a los creyentes el plan financiero de Dios acarrea perjuicios. Muchas veces este es un tema un poco tabú para la iglesia. No queremos hablar de las finanzas de la iglesia, no queremos hablar de las ofrendas, no queremos hablar de los diezmos, porque pensamos inmediatamente, se nos vienen y se nos abren las luces de que van a pedir dinero. No, a él le gusta el dinero. No, que es la doctrina de la prosperidad. Y no es eso, no es eso. Siempre el ministerio de Dios, para realizar el cumplimiento de la Gran Comisión, también va ligado con un buen plan financiero y entendiendo que esto viene con los diezmos y las ofrendas. Y aquí muchas iglesias caemos en el hecho de no enseñarle a los creyentes el plan financiero de Dios. ¿Ya? Y es muy importante que nosotros lo podamos enseñar. Hay perjuicios que acarrean el no enseñar a los creyentes el plan financiero de Dios. A los creyentes, porque les quita la bendición que Dios tiene para quienes participan de este plan. Usted sabe que cuando usted bendice la obra del Señor, usted es bendecido también. Y muchas veces al no enseñar esto, le quitamos la posibilidad de ser bendecido. A la iglesia, porque no posee suficientes recursos como para cumplir la Gran Comisión. Estos son los 3 perjuicios que acarrea el no enseñar esto a los creyentes, ¿no? Y al pastor, porque no recibe el sostenimiento para sus necesidades necesarias. Entendemos que la gran mayoría de los pastores, bueno, no sé si la gran mayoría hoy en día, pero pastores que viven de la obra, como es el caso también de nuestro pastor Jorge, que vive de la obra del Señor, y el sostenimiento lo hace nosotros como miembros de la iglesia del Señor. Y eso es bueno, porque tenemos un pastor que está disponible para nosotros, para la enseñanza, para guiarnos también por el sendero de la palabra del Señor. Y créame que cuando un pastor trabaja, yo gracias a Dios no soy pastor a tiempo completo, designado 100% para la obra, pero cuando uno trabaja y tiene que ver cosas de la iglesia, se hace demasiado difícil. Por eso somos bendecidos, mi hermano, a tener a nuestro pastor que está disponible para nosotros, para la obra del Señor. Créalo que es una bendición. Verdades fundamentales acerca del plan de financiamiento de Dios para la iglesia. El plan de financiamiento de Dios contiene 6 verdades fundamentales. Y dentro de la primera verdad fundamental está: la obra de Dios debe ser sostenida por medio de los diezmos y ofrendas del pueblo de Dios. Yo sé que muchas veces cuando uno habla de diezmo, inmediatamente hacemos la separación en 2. Inmediatamente no sé por qué hay cristianos que creen que la Biblia se divide en Nuevo y Antiguo Testamento, que está bien, se divide en Nuevo y en Antiguo Testamento. Pero para ciertos temas ellos dividen la Biblia en el Nuevo y otros temas en Antiguo. Pero la iglesia, la Biblia es un solo libro. Si bien es un conjunto de 66 libros escritos por más de 40 autores, entendemos que la Biblia es la palabra del Señor en su conjunto. Entonces yo no puedo decir, esto queda solamente para esto y esto queda para este otro lado. No, la Biblia de Dios es un complemento. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Entonces la obra de Dios debe ser sostenida por medio de los diezmos y ofrendas del pueblo de Dios. De la misma manera, los ministros de Dios deben ser sostenidos por el pueblo de Dios. 3. Los ministros de Dios
también deben sostener la obra de Dios. Aquí me voy a detener un poquito en este punto 3. Mire qué interesante, dice, los ministros de Dios también deben sostener la obra de Dios. Yo sé que hay mucha información que muchas veces usted no conoce y no tiene por qué conocer. Pero nosotros los pastores, no por ser pastores, no diezmamos también y no ofrendamos. Al contrario, también diezmamos y también ofrendamos. Porque entendemos el principio de diezmar y entendemos también este principio de ofrendar a nuestro Dios. Nadie puede negarse a sostener la obra de Dios. Quinto principio. Dice, Dios bendice a quienes sostienen su obra y sus ministros. Pero no hay que caer, muchas veces nosotros incluso cantamos o cantábamos estos antiguos coritos por desconocimiento. No sé si usted recuerda que hay un corito, trae tu ofrenda al Señor, dásela de corazón. Cuando tú clames al cielo, te responda con amor. O sea, ahí estamos colocando como condicionantes. Si yo traigo la ofrenda, cuando oro al cielo, el Señor me va a responder con amor. Y ahí nos damos cuenta que son alabanzas o coritos que cantábamos para ofrendar que se alejan de la palabra del Señor. Después continúa esa alabanza, que no te quede dolor cuando hayas tú ofrendado. Y esta parte ya yo creo que es uno de los errores mayores. Dice, Dios bendice al dador alegre, le da el doble de lo que ha dado. O sea, inmediatamente ese corito está como condicionando de que si yo doy algo, el Señor me va a dar el doble. Y la palabra de Dios no dice eso. Dios bendice a los que sostienen su obra y sus ministros. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que si yo doy uno, el Señor me va a devolver dos. Porque si fuese así, sería un negocio ideal. Vengo, ofrendo 100 y el Señor me tiene que devolver 200. Y eso no lo dice la palabra del Señor. Pero sí que Dios nos bendice. Los esfuerzos especiales en la obra de Dios deben ser financiados por medio de las ofrendas. Esta era la pregunta número 7. Y la pregunta número 7 salían distintos versículos bíblicos que uno tenía que ir ligando con alguna de estas verdades para reafirmar lo que estas verdades dicen con la palabra del Señor. No lo vamos a hacer en este momento porque son varios versículos bíblicos, pero usted ahí después lo puede hacer con más calma en su hogar. Bueno, ya está en su hogar, así que lo puede hacer con más calma cuando terminemos. Recomendaciones de cuándo enseñar finanzas en la iglesia. Como les comenté en un principio, muchas veces nosotros como iglesia prácticamente lo vemos como tabú y tratamos de no enseñar o creemos que nos van a poner mala cara cuando vamos a hablar de los diezmos o vamos a hablar de las ofrendas. Pero debemos enseñar, debemos enseñar finanzas en la iglesia porque es para bendición para nuestros hermanos. Y aquí, ¿cuánto enseñar? Unas recomendaciones que nos da este estudio es enseñar a los nuevos creyentes a través de la preparación para el bautismo, que es un ejemplo. Entendemos que los nuevos creyentes, cuando se preparan para el bautismo, uno les tiene que hacer el curso de preparación y ahí puede ser un buen momento para enseñarle a los nuevos creyentes sobre las finanzas, para que sean unos buenos administradores. También en la clase de catecúmenos, por ejemplo, que nosotros teníamos hace un tiempo, ya por la pandemia esto se detuvo, pero la vamos a volver a tener, la clase de catecúmenos que tenemos en la iglesia, enseñar en un inicio a los nuevos creyentes sobre las finanzas de la iglesia. Y también otra recomendación que nos da es la congregación debe ser enseñada a través de los estudios bíblicos. Y esto es lo que estamos realizando en estos momentos. Estamos enseñando a través de los estudios bíblicos sobre la finanza de la iglesia. La meta de esta enseñanza es que cada creyente llegue a ser un fiel diezmador. Punto 7 nos habla sobre responsabilidades en las finanzas de la iglesia. O sea que es un punto muy interesante. Esto lo comenté creo que el domingo mientras estaba predicando en el curso de líderes y maestros. Estuve dando una clase, un módulo que es sobre
discipulado, sobre discipulado, y en el módulo discipulado a los hermanos les mandé un cuestionario que tenían que rellenar ellos con aproximadamente 42 preguntas, y eran bien variadas las preguntas, pero una de las preguntas me recuerdo que decía algo así, con referente a cómo ellos veían las finanzas en la iglesia, cómo las veían, cómo era su apreciación. ¿Ah? Y me gustó mucho porque todos veían que eran buenas, que había transparencia, que había confianza. Y es bueno, mi hermano, saber que lo estamos haciendo bien y también saber que los estamos proyectando bien para la congregación. ¿Mm? Y acá vamos a hablar un poquito de lo que dice este estudio, pero también lo vamos a llevar a la realidad de nuestra iglesia, por si usted no sabe cómo estamos en la iglesia conformados administrativamente, para que usted también vaya aprendiendo. ¿Mm? Entonces, lo que hay que hacer dentro de las iglesias es nombrar un comité de finanzas. ¿Mm? Y dentro de este comité de finanzas, dice acá el estudio, como si alguien puede leer, por favor, Hechos capítulo 6, versos del 1 al 6, por favor. Amén. Amén. Le escucho, hermano Pablo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, en manos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Amén, amén. Ahí vemos cuando estuvo la conformación, ¿cierto? La elección de los diáconos de la iglesia, en el inicio, ahí en el libro de los Hechos. Y también aquí nos menciona sobre nombrar un comité de finanzas. Nosotros acá en la iglesia no tenemos tal como se llama un comité de finanzas, pero sí tenemos el liderazgo de la iglesia, que está conformado por los diáconos. Tenemos varones y mujeres dentro del grupo de diaconado, que son aproximadamente, no me recuerdo, somos como 14, 13, si mal no recuerdo, en total. Y aparte de esto, este comité de finanzas también tenemos un hermano tesorero que usted lo conoce, el hermano Joel. Y aparte de esto, también está el pastor Jorge, la pastora Gladys, y también estoy yo funcionando ahí en este comité. Y en este comité, que en la iglesia, como bien le digo, no se llama comité de finanzas, sino que el grupo de diaconado, más nosotros 3 pastores, conformamos este comité para realizar todas las cosas y las funciones de finanzas de la iglesia. O sea, todo el hermano Joel, que lleva muy bien la contabilidad, la tesorería de la iglesia, y nosotros estamos conformando conforme lo que vamos a ir viendo también en el estudio para que usted vaya aprendiendo. Aquí dice que hay que conformar un comité de finanzas y la función del comité de finanzas es elaborar y administrar un presupuesto para la iglesia, es hacer un plan para recoger los fondos y también contar y anotar los diezmos y ofrendas al final de cada servicio. Yo le voy a mencionar cómo nosotros lo realizamos también en la iglesia, esto mismo. Nosotros elaboramos y administramos un presupuesto para la iglesia. La iglesia ya, como no es una iglesia que está recién comenzando, ya lleva su bagaje, ya lleva su tiempo funcionando, ya tenemos un presupuesto y sabemos aproximadamente cuánto es lo que se gasta mensualmente, y obviamente al multiplicarlo por 12 podemos saber fácilmente cuánto es lo que gastamos, los costos fijos que tenemos anuales. Entonces ya sabemos el presupuesto que cuenta la iglesia. Hay muchas cosas que nosotros realizamos extra en la iglesia y eso no los podemos sacar de los presupuestos fijos que tenemos en la iglesia. Entonces para eso muchas veces nosotros pedimos ofrendas.
ofrendas con un propósito, ya sea para reparar el techo, ya sea para comprar esto o hacer esto otro. Eso lo hacemos en forma distinta, separada. Dice, hacer un plan para recoger los fondos. Las formas que nosotros tenemos como congregación de recoger los fondos de nuestra iglesia es 3. 2 son siempre igual y una tercera que es variable. Las 2 formas que son iguales es uno a través de los diezmos y las ofrendas que usted bien sabe, nosotros las recogemos en cada culto. Y por lo general siempre tratamos que sea una sola ofrenda. En casos especiales, que esa es la tercera forma de recoger fondos, es cuando necesitamos una ofrenda para destinarla a tal o cual cosa de la iglesia, ya sea para un mantenimiento. Por ejemplo, usted bien sabe que ahora sufrimos una rotura de agua y tuvimos que pagar 2 cuentas de sobre 500.000 pesos cada cuenta, y la reparación también nos salió casi un millón de pesos, un poquito más, no me recuerdo la cifra, o sea, estamos hablando aproximadamente de 2 millones de pesos. Entonces, eso nosotros llamamos a la membresía a que pudiese ofrendar con ese fin. Entonces, esa es la tercera forma, como el ejemplo que le estoy dando, de recoger también los fondos para la iglesia. Y paso inmediatamente el dato. Nosotros en la iglesia acabamos de adquirir, porque es necesario, una cámara, ¿ya? Y también otros elementos más, un computador, y pusimos, cableamos con el Jorge, ¿ya? Para poder transmitir los cultos que empezamos a hacer presenciales, para poderlos transmitir desde la iglesia. Entonces también ahí tuvimos un gasto importante que no tenemos en los fondos fijos de la iglesia. Entonces ahí nosotros a través de los distintos ministerios vamos a estar solicitando ahora el apoyo, que ya esto se había conversado con los líderes de cada ministerio de nuestra iglesia. Entonces ahí usted ve un ejemplo claro que tenemos para recibir otros fondos, otros recursos para cosas directas, para necesidades que nos aparecen en el momento, como en este caso que le estoy mencionando. Y el tercer punto dice, la función del comité es contar y anotar los diezmos y ofrenda al final de cada servicio. La función de los diezmos es la función del tesorero. Si usted se ha dado cuenta, cuando teníamos los cultos presenciales, una de las formas que tenemos de recoger los diezmos es directamente. Usted lo podía dejar en la caja de las ofrendas o a través de la otra caja que también tenemos. O la tercera forma era ir donde el hermano tesorero, ¿ya? Y entregarle el diezmo a él, y así él inmediatamente hacía la anotación de los diezmos. Y las ofrendas, también hay unas recomendaciones que nos da aquí en este estudio, que nosotros sí bien las hacemos. La ofrenda nosotros la recibimos, y este comité de finanzas, que ya son los diáconos, por lo general los diáconos que reciben los ofrenderos asisten donde está el tesorero, y ahí cuentan juntamente con el tesorero las ofrendas, y así no la cuenta uno solo. Tenemos testigos de cuánto se recibió, se deja anotado y se registra todo lo relacionado con ofrendas. Así que dentro de las funciones que menciona aquí este estudio, de lo que realiza el comité de finanzas, nosotros lo realizamos con el cuerpo de diaconado. Forma de administrar o administrando los fondos de la iglesia. Dice la recolección, el cuidado y la distribución. En la recolección dice, el dinero recogido por diezmo y ofrenda debería ser contado por un comité, que como yo le expliqué, lo hacemos a través de los hermanos diáconos. Este comité podrá estar compuesto por 2 personas como mínimo, preferiblemente 3. Siempre habemos más de 2 personas contando las ofrendas. Los diáconos que suben a contarlas, más el hermano tesorero que se está recibiendo de ella. Algunas iglesias encuentran que es mejor anotar la ofrenda en un libro y el diezmo en el otro. Nosotros anotamos las dos en forma separada. Entonces sabemos cuánto es lo que está entrando por los diezmos y también cuánto es lo que está entrando por ofrenda. Si se reciben ofrendas especialmente grandes, es recomendable extender un recibo a cada donante. El hermano Joel también tiene recibos en la iglesia, ¿ya? Y él extiende recibos cuando hay ofrendas importantes también. Después menciona sobre el cuidado. El cuidado. Si bien la iglesia posee suficientes fondos como para tener una cuenta bancaria, es posible, bueno, aprovechar esta clase de servicio.
el cuidado sobre cómo nosotros tenemos los fondos de la iglesia, los tenemos en una cuenta, ¿ya? Que la maneja el hermano Joel, y también, obviamente, no todo lo tenemos en la cuenta porque hay que estar constantemente realizando los distintos pagos que tenemos dentro de la congregación. Y sobre la distribución de los fondos, dice: los fondos que han sido recogidos deben ser distribuidos de acuerdo a lo que la iglesia o los líderes oficiales han acordado previamente. Uno, para el sostén del pastor. Es suficiente que los líderes autoricen permanentemente al tesorero pagar este gasto. El mismo procedimiento es seguido con los gastos menores y de rutina, como los pagos de electricidad, agua, limpieza, etc. Pero los gastos mayores es mejor tener la aprobación de los líderes oficiales y en algunos casos de la iglesia. La iglesia ya tiene un gasto fijo, ya que el gasto fijo va en los sueldos, en este caso el sueldo pastoral, algunos bonos de asignación también, ya, y van a los sueldos del guardatemplo, a lo de la hermana secretaria, ya, que son los que reciben los sueldos en la iglesia. Entonces ya nosotros entendemos que eso, nuestro hermano tesorero, es lo fijo que él va cancelando mensualmente, y aparte los otros gastos fijos que tenemos, que ya es la mantención de la iglesia, como la luz, el agua, el internet, que es lo que tenemos constantemente. Y también, como aquí dice sobre la distribución, cuando ya hay un gasto mayor, tenemos que aprobarlo los líderes de la iglesia. Y claramente cuando nosotros necesitamos hacer un gasto mayor, y tenemos las reuniones de diaconado de la iglesia, en la cual, como le mencionaba, participan los diáconos y también nosotros los pastores, ahí nosotros decidimos cuál es la necesidad, y autorizamos, en el fondo, nos ponemos de acuerdo y autorizamos el gasto mayor que se va a realizar para tal o cual cosa. Y si los fondos no alcanzan y un gasto mayor, como le mencioné anteriormente, se hace una adquisición distinta de los fondos, ya sea por una ofrenda especial para ese gasto. Ahí hay una pregunta número 9 que dice: cuando los fondos son distribuidos, significa que son repartidos para pagar diferentes gastos. Esa es la respuesta a esa pregunta 9. Después hay una pregunta 10 que dice: encierra en un círculo la letra que corresponde a cada procedimiento que está basado en la discusión de esta lección. La letra A claramente no es, porque dice: para cierta iglesia es imposible tener una cuenta bancaria, por lo tanto el pastor guarda los fondos de la iglesia en un lugar seguro de su casa. Claramente eso no es. La C, me voy a saltar la B porque la B es la correcta. La C dice: en cierta iglesia los diezmos y ofrendas son contados únicamente por el tesorero tan pronto como son recogidos. Tampoco es eso. Necesitamos por lo menos que hayan 2 o 3 personas contando los diezmos y las ofrendas para que hayan testigos también. Y el correcto es el B, que dice: el comité de finanzas de cierta iglesia autoriza permanentemente al tesorero para que haga los pagos de electricidad, gas y limpieza. Y también en el caso de nosotros, sueldos. O sea, el hermano Joel tiene ya la autorización para realizar los gastos fijos que tiene que realizar durante el mes. Siendo fieles es el punto o el objetivo número 9 de esta lección. Dice: el pastor, los líderes oficiales y el comité de finanzas deberían comprender que ellos son únicamente los administradores de los fondos de la iglesia. Y esta es una verdad. Nosotros somos solamente los administradores de los fondos de la iglesia. No somos los dueños del dinero, somos solamente los administradores. Y como dice ahí el punto 1, dice: los bienes son del Señor, por ende deben ser administrados fielmente. Los líderes deben ser fieles en el ejercicio de mayordomía. Si los líderes son fieles en sus responsabilidades, la congregación tendrá confianza en ellos. Difícilmente, mi hermano, nosotros pudiésemos colocar en el cargo de tesorería a un hermano que no diezme, a un hermano que no ofrende. Difícilmente lo pudiésemos colocar, porque ya con su vida nos está dando el ejemplo. Y asimismo, para los cargos que tenemos dentro de la congregación, deben ser ejemplos con sus vidas. Por eso los líderes son fieles en sus responsabilidades, la congregación tendrá confianza en ellos. Debemos ser fieles en las responsabilidades que nosotros tenemos dentro de la iglesia también.
Si alguien por favor me lee 2 Corintios 8, verso 19 y 20. 2 Corintios 8, versos 19 y 20. Amén. Amén. Y, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Amén. Ahí está hablando de alguien que fue designado, ¿cierto? Para una buena administración de los recursos. ¿Mm? Los líderes también deberían ser fieles en el ejercicio de su propia mayordomía. Eso es muy importante. Aquí hay un punto que dice, y lo voy a leer, no es correcto que el pastor enseñe a los creyentes a diezmar si él mismo no lo hace. Claramente no podemos nosotros enseñar a diezmar y a ofrendar si no lo hacemos. ¿Ah? Si no lo hacemos. Entonces por eso una de nuestras primeras funciones, siendo fieles a la palabra del Señor y también fieles a los que enseñamos de la palabra del Señor, es que debemos hacer primeramente siendo ejemplos con nuestras vidas. Si los líderes son fieles en sus responsabilidades, la congregación tendrá confianza en ellos y dará de buena gana. Mire el término que usa acá, y dará de buena gana. Después menciona este estudio utilizando libros de contabilidad. Los libros de contabilidad son esenciales para la administración de las finanzas. Nosotros, aparte de nuestro hermano tesorero, que es el hermano Joel, que lleva una muy buena administración de las finanzas, también tenemos un contador, ¿ya? Que no es de la iglesia, sino que tenemos un contador que nos lleva los libros de contabilidad. También tenemos libros de inventario, en lo cual está todo inventariado lo de nuestra iglesia. Ahora cuando nosotros tuvimos que cerrar la extensión de Peña Blanca, porque nos pidió la dueña de casa, la dueña de la casa nos pidió la casa y la teníamos que entregar, y estuvo también bastante tiempo cerrada por la pandemia, como ustedes bien saben lo que ocurrió con nuestros templos. Yo al llevar todas las cosas que tenía en la extensión de Peña Blanca, lo primero que tuve que hacer es entregar el inventario de las cosas a la iglesia. Entonces entregué el inventario de las cosas a la iglesia y así pude llevar todas las cosas y las pude guardar en la iglesia. Entonces también es importante que dentro del orden de las iglesias tengamos un libro de inventario de las cosas que están en la iglesia. El tesorero de la iglesia debe dar mensualmente un informe de finanzas tanto a los líderes como a los miembros de la iglesia. Lo que dice el estudio. Aquí nosotros cada vez que tenemos la reunión de diaconado, ¿ya? Se le pide al tesorero de la iglesia que nos dé el informe de finanzas de la iglesia y ahí el hermano Joel procede y nos cuenta cómo están las finanzas de la iglesia. La lista de los creyentes que diezman y sus contribuciones, que esto debería incluir la condición financiera de la iglesia. Dentro de esas dos cosas son las principales que debería tener este informe. Y nosotros ahora comenzamos a solicitar ya a las demás ministerios de la iglesia, también le estamos pidiendo un informe financiero, lo cual ellos mensualmente nos están entregando a nosotros, para llevar también, para estar al tanto de cómo están funcionando los ministerios dentro de la iglesia. El sostenimiento pastoral. Forma de sostener al pastor, y con esto vamos a terminar. 1. Los diezmos de los creyentes, un porcentaje de los diezmos y ofrendas, un honorario, un salario, ofrendas. Esas son distintas formas que uno puede sostener al pastor de la iglesia. Por si usted no lo sabía, la forma que nosotros tenemos como congregación para sostener al pastor de nuestra iglesia es un honorario. Un salario. El pastor recibe un salario mensual, fijo,
con respecto a las funciones que él realiza. Eso es el acuerdo que se llegó con el liderazgo de la iglesia y con el pastor. Entonces él recibe un salario mensual. Dependiendo del porte, el tamaño de la congregación, las entradas que tenga la congregación, hay muchas veces que se determina la forma de sostener al pastor. Por ejemplo, le voy a contar un caso que conozco. Un pastor llegó a un acuerdo con la membresía de la iglesia, de él cuando comenzó recién a pastorear, de él llegar, que en el fondo todos los diezmos que entraran a la iglesia fueran 50% para él y 50% para la congregación. Era muy pequeña la iglesia, entonces con ese 50% él entendía que no podía recibir todos los diezmos porque también había que pagar luz, agua, mantenimiento, la iglesia tenía que estar en construcción, entonces él solamente recibía de lo que llegase el 50% y él con eso y con otros aportes que tenía de su trabajo, él podía mantener a su familia durante el mes. Ya después con el tiempo ya se empezó a normalizar, porque ya la iglesia creció después que se construyó, llegó más hermanos en el fondo a la iglesia, ya tuvo más entrada a la iglesia y ahí ya él llegó a un acuerdo de un salario fijo para dejar todos también esos trabajos que él tenía esporádico para poder sostenerse de alguna forma. Así que esas son algunas formas que nos menciona este libro con respecto al sostenimiento pastoral. A lo mejor a usted ha escuchado otras más, yo en realidad he escuchado la gran mayoría de estas que aparecen aquí. Y con eso, mi hermano, hemos terminado. Después venía algo sobre un libro, cómo llevar un libro de contabilidad, que no vimos necesario pasarlo, ¿ya? Pero hasta acá ha terminado el estudio número 9 que estamos llevando a cabo. Así que voy a dejar de grabar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Pastor.